Capítulo 7. El juicio de Hugh. El tribunal de Hugh no era desconocido para las familias de Artigas. Algunos litigios no podían resolverse en la misma localidad y acababan siendo presentados allí. Jehan Ardloes denunció en ausencia al obispo de Hugh ante este tribunal por el impago de una pensión anual que debía a la parroquia. Dos labradores pleitaron por una parcela. Jean de Banquel había acudido allí para dirimir un enfrentamiento con otra heredera. Por lo tanto, cuando se abrió el caso de Martin Guerre, muchos de los testigos tenían una idea aproximada del coste y de los peligros de la justicia real, así como de las ventajas que podía tener. El juez solo percibía una suma mediocre en comparación con los honorarios de los magistrados que dependían del Parlamento de Toulouse, pero Hugh era un personaje importante, con un prestigio y un poder semejante al de los señores locales. Es posible que en 1560 Firmin Bessières ya ocupara el cargo. Era licenciado en Derecho y católico fiel. Más adelante se encargaría de investigar las repercusiones de los ataques de los hugonotes contra los bienes de la Iglesia en su diócesis. Junto con el procurador del rey en Hugh y los abogados del tribunal, el juez tuvo que enfrentarse a uno de los casos más complicados de su carrera. En la Francia del siglo XVI, la suplantación de personalidad con intención de fraude era considerada un delito grave para el cual no existía una pena fija. Pero una vez el procurador del rey había aceptado la denuncia por la parte civil, así se designaba Bertrand, el acusado corría el peligro de una condena que podía ir más allá de una simple multa. Si se le declaraba culpable, podía ser condenado a recibir un castigo corporal e incluso la muerte. En este tipo de asuntos, en los que el honor y la vida de un hombre estaban en juego, se exigía que las pruebas fueran ciertas, indudables y tan claras como el día. Pero en una época en que no existía la fotografía, en que era poco frecuente tener un retrato, en que no había grabaciones ni huellas digitales, ni documentos de identidad, y en que los registros parroquiales, si existían, eran muy irregulares, resultaba realmente difícil establecer la identidad de una persona de forma taxativa. Se podía someter al inculpado a un interrogatorio sobre el pasado, pero siempre existía la posibilidad de que se hubiera estudiado la lección. Se podía recurrir a testigos que lo identificaran y esperar que lo hicieran con exactitud y que fueran sinceros. Se podían tener en consideración algunas señales especiales en la cara o en el cuerpo. Pero para que fueran distintivas, era necesario que alguno de los testigos tuviera un recuerdo exacto de la persona en su etapa anterior. Se podía examinar si se parecía a los otros miembros de la familia. Se podía examinar su escritura personal, pero era necesario que el acusado y su doble supieran escribir y que se conservara alguna muestra de la letra de este último. El tribunal de Hugh tenía que establecer la verdad a partir de este tipo de pruebas y con este objetivo interrogó a los aldeanos sobre Martin Guerre. El primer paso consistió en interrogar a los testigos citados por la parte civil, una lista que sin lugar a dudas había sido elaborada por Bertrand y Pierre. Pierre debió señalar a los que eran susceptibles de estar de parte de la acusación y Bertrand a los que en principio la pondrían en duda. Para ahorrar gastos que corrían a cargo de la parte civil, la mayoría de las declaraciones se tomaron probablemente en Artigas y sus alrededores y no en Hugh. Es fácil imaginar la agitación general cuando apareció el juez o su representante y empezaron a circular distintas opiniones proferidas por los notarios locales y por Maese Dominique Poiry, bachiller en Derecho de Le Fossat. Los testigos tenían que jurar decir toda la verdad y una vez terminada la declaración, el examinador volvía a leer lo que habían dicho, palabra por palabra, al menos en principio, para que pudieran corregir o añadir lo que quisieran. Después, los que sabían escribir firmaban y los demás ponían una cruz. Una vez que el procurador del rey hubo estudiado todos los testimonios para establecer su opinión, el juez abrió las audiencias en Hugh. Convocó al prisionero y lo interrogó sobre las acusaciones de que era objeto y sobre la vida de Martin Guerre, y escuchó todo lo que tenía que alegar en su defensa.
Después interrogó a Bertrand de Hall y volvió a conceder la palabra al acusado para ver si podía confirmar lo que ella había dicho. En este punto, el juez aceptó la declaración del prisionero, corroborada por testigos de la parte civil, de que Pierre Guerre había forzado a Bertrand a denunciar a su marido en contra de su voluntad. Se le ordenó a Bertrand que abandonara la casa de Pierre Guerre para ir a vivir a otra parte. Acto seguido, se comprobaron las declaraciones de los testigos y se confrontaron con las del prisionero. La parte civil seguía encargándose de los costes. El juez aseguraba de que el testigo confirmara lo que había dicho y convocaba al demandado. Este último empezaba por hacer sus propias objeciones a los testigos y valoraba la credibilidad del testimonio, incluso antes de conocer el contenido de sus declaraciones. Esta era la única oportunidad del acusado para sembrar dudas sobre la moralidad de sus acusadores y tenía que esforzarse en sacarle el máximo partido. Después, se leía en voz alta la declaración del testigo y el demandado la recusaba cada vez que lo creía necesario, exponiendo sus coartadas y formulando preguntas. Algunos casos terminaban aquí, porque en este punto la culpabilidad o la inocencia del acusado saltaba a la vista del procurador del rey y del juez. Pero no sucedió así en el juicio de Martin Guerre. El demandado había citado a algunos testigos para confirmar las declaraciones que había hecho durante los interrogatorios y las confrontaciones. Bertrand aún no había retirado la denuncia contra él y estaba convencido de que podía probar que la habían sobornado. El juez tampoco estaba satisfecho con los testimonios. Quería saber algo más sobre la enigmática campesina de Artigas, sobre la reputación de los testigos y sobre la identidad del prisionero. Se ordenó al procurador del rey que reuniera a los testigos del acusado. Ahora le tocaba a él pagar los gastos. Es posible que hubiera depositado el dinero por adelantado. En las iglesias de Artigas, de Sayas y de los alrededores, se leyó una admonición solemne en la que se advertía a todos los que supieran la verdad sobre el caso su obligación de revelársela al juez bajo pena de excomunión. Hasta los protestantes, a pesar de su escepticismo respecto al poder del párroco, debieron tomárselo en serio. En el transcurso del juicio, 150 personas acudieron a Hugh a testificar. En todos los pueblos y aldeas de las dos diócesis, la gente se preguntaba cómo podrían saber quién era el hombre, un hombre arrancado de su contexto cotidiano, de sus campos y de su familia, que ahora se exponía al público en las salas del tribunal de Hugh. Todos los testigos de Artigas, o casi todos, estaban de acuerdo en un solo punto. Cuando el prisionero apareció ante ellos, les saludó por su nombre y se acordaba perfectamente de todo lo que habían hecho juntos algunos años antes. Fuera de esto, sus opiniones eran divergentes, al igual que las de los testigos que venían de otras partes. Unas 45 personas decían que el prisionero era Arnaud Dutil, alias Panset, o en todo caso que no era Martin Guerre, puesto que habían comido y bebido con el uno o el otro desde la infancia. Entre estos últimos estaba Carbon Barreau de Lepin, tío materno de Arnaud Dutil, algunas personas con las que Panset había hecho contratos anteriormente y 3 hombres que declararon que el prisionero respondía al nombre de Dutil incluso cuando estaba viviendo con Bertrand. Entre 30 y 40 personas afirmaban que era Martin Guerre, que le conocían desde la cuna. Este grupo incluía a las 4 hermanas de Martin, a sus 2 cuñados y a Catherine Boery, que pertenecía a una de las familias más respetables de la localidad. Los testigos que habían conocido a Martin antes de que se fuera de Artigas intentaban recordar el pasado. Era de esperar que los campesinos tuvieran una buena memoria visual. Son tantos los paisajes, las formas y los colores de los que tienen que acordarse para su trabajo, pero incluso entre estos existían divergencias. Algunos sostenían que Martín era más alto, más esbelto y más moreno que el acusado, que tenía la nariz más chata y el labio inferior más prominente y una cicatriz en la ceja de la que carecía el impostor. El zapatero explicó la historia de unos pies que se habían encogido. Martín calzaba 12 puntos y el prisionero 9. En cambio, otros testigos insistieron en que Martin Guerre tenía algún diente de más en la mandíbula,
una cicatriz en la frente y 3 verrugas en la mano derecha. Estos signos particulares coincidían perfectamente con los del prisionero. Finalmente, había un grupo importante de testigos, alrededor de unos 60, que se negaron a pronunciarse sobre la identidad del prisionero en uno u otro sentido. Tal vez temían las posibles consecuencias enojosas de una toma de posición, un proceso por calumnias por parte del acusado si resultaba inocente, o problemas con Pierre Guerre. Pero lo que declararon públicamente era menos complicado. A pesar de todos los testimonios sobre la boca, las cejas y la nariz del acusado, este se parecía realmente a Martin Guerre. No estaban seguros de su identidad y no se atrevían a establecer un juicio taxativo sobre una cuestión tan grave. Estas semanas debieron ser un periodo difícil y solitario para la mujer que esperaba una sentencia definitiva. Bertrand vivía en un medio que le resultaba extraño, lejos del nuevo Martín, y éste tenía motivos para dudar de su lealtad. Su madre y su padrastro esperaban que el acusado fuera condenado a muerte o al menos a las galeras. Seguramente sus cuñadas no entendían por qué había denunciado a su marido. Su reputación era el tema central de la admonición que se había leído en los púlpitos del Valle de Les y aún más lejos. Tenía que estar alerta. En su declaración se limitaría a decir lo que el acusado sabría sobre el pasado de Martin Guerre, para que no se contradijera en sus respuestas. Pero tenía que evitar cualquier afirmación que pudiera dar pie a una acusación de adulterio. Ante el tribunal tenía que hacer el papel de una mujer crédula y fácil de engañar, una habilidad que las mujeres ejercían a menudo ante los funcionarios de la justicia cuando podía suponerles alguna ventaja. Seguramente Bertrand tuvo la oportunidad de consultar con un procurador antes de las audiencias de Hugh, pero en presencia del juez, del escribano y del procurador del rey estaba completamente sola. Incluso para una mujer que en el pueblo andaba con la cabeza bien alta y decía lo que pensaba, tenía que ser un tormento enfrentarse a este mundo de hombres. Pero contestó las preguntas del juez sobre la vida de Martin Guerre, desde su precoz matrimonio hasta su partida, y por iniciativa propia aportó algunos detalles inéditos. Así el tribunal se enteró de la impotencia de Martin Guerre y de cómo se solucionó, y de algún otro episodio aún más íntimo de la convivencia entre ellos. Largo tiempo atrás habían acudido a una boda, y como faltaban camas de matrimonio, Bertrand tuvo que pasar la noche con su prima. Con su aprobación, Martín se introdujo en su cama cuando la otra muchacha se durmió. Le Sœur se detiene aquí, pero Bertrand continuó contando las cosas que habían hecho antes, durante y después del secreto acto de matrimonio. Bertrand interpretó su doble juego a la perfección, incluso durante el careo con el prisionero. También era una situación delicada para él, puesto que tenía que ser muy cauto al hacer sus propias objeciones al testimonio de Bertrand. Dijo que era una mujer respetable y honesta, que decía la verdad excepto cuando afirmaba que él era un impostor. En este punto había sido su tío el que la había presionado para que mintiera. Y después puso a prueba su amor y el de ella al declarar ante el juez que si Bertrand juraba que él no era su marido, Martin Guerre aceptaría morir según dictaminara el tribunal, y Bertrand guardó silencio. Si la mujer de Martin Guerre era un mar de contradicciones, el nuevo Martín nunca se mostró tan seguro de sí mismo como durante el juicio. Una vez situado en el centro de la atención, utilizó todos sus recursos para probar su identidad. No cometió ni un solo error al describir la forma de vestir de cada uno de los invitados en el día de la boda de Martin Guerre, o al contar cómo se había introducido en el lecho de Bertrand aquella noche en que tuvo que dormir con su prima. Menudeó los detalles sobre sus actividades en Francia y en España después de su partida de Artigas y dio los nombres de las personas que podían confirmar sus declaraciones. Y efectivamente el tribunal verificó lo que decía. Durante las confrontaciones, su valoración de los testigos debió ser extraordinariamente penetrante. Objeciones claras y válidas, diría Cojas más adelante al comentar la forma en que refutó el testimonio de Carbon-Barrot y de los demás, que habían esgrimido detalles tan concretos en contra del prisionero.
En cuanto a lo que en realidad dijo el nuevo Martín, nos vemos obligados a imaginarlo. A carbón bajo, tal vez. No había visto a este hombre en mi vida. Si verdaderamente es mi tío, es extraño que no comparezcan otros miembros de la familia para corroborar lo que dice. Al zapatero. Este hombre es un compinche de Pierre Guerre, que nos muestre los libros de cuentas en que figura el pie que calzo. ¿Hay alguien que esté dispuesto a corroborar sus mentiras? Al parecer, el acusado llevó a cabo su defensa sin contar con la asistencia de un abogado. La ordenanza de Villers-Cotterêts, en 1539, permitía denegar el derecho del acusado a la asistencia de un abogado durante un proceso criminal, aunque algunas investigaciones recientes han demostrado que esta ley casi nunca se invocaba. Un abogado se hubiera encontrado en su elemento defendiendo al nuevo Martín, porque su caso presentaba irregularidades que se podían utilizar para hacer apelaciones, empezando por su detención por hombres armados antes del alba. Pero a pesar de la admonición y de la cantidad de testigos, el juicio solo duró algunos meses. Podemos suponer que el acusado, con el talento y la intuición que le caracterizaban, captó rápidamente qué argumentos serían los más idóneos para convencer a los juristas. Centró su defensa en una cuestión. Pierre Guerre le odiaba porque le había llevado ante la ley a causa de sus propiedades. Primero intentó asesinarle y al no conseguirlo había urdido un complot junto con sus yernos para acusarle del delito de impostura. Jamás un marido había sido tratado tan injustamente por sus parientes más próximos como en su propio caso. Tenían que dejarle en libertad y condenar a Pierre Guerre por difamación con la misma severidad con que le hubieran castigado a él por fraude. Cuando el último grupo de testigos hubo prestado declaración, el procurador del rey urgió al juez a que dictara sentencia. Se trataba de un caso difícil de zanjar. La petición del juez de que se examinara el parecido del acusado con sus hermanas y el hijo de Martin Guerre no aclaró mucho las cosas. El prisionero no se parecía a su hijo Sanchi, pero sí se parecía a sus hermanas. No se podía recurrir a un examen grafológico, porque, aunque curiosamente el acusado supiera escribir su nombre, y los mercaderes rurales eran las únicas personas del pueblo, aparte de los notarios y de los sacerdotes, capaces de firmar contratos, ni Panset ni Martin Guerre habían sabido hacerlo anteriormente. Tal vez el tribunal considerara la posibilidad de someter al acusado a tortura para ver si confesaba. Esta decisión implicaba la existencia de una clara evidencia de culpabilidad gracias a la declaración de un testigo irreprochable o de pruebas concordantes aportadas por dos testigos. Pero el juez de Rieux no eligió esta vía. Quizá pensó que sería inútil. Las últimas investigaciones sobre el Parlamento de París demuestran que la tortura no siempre servía para conseguir una confesión. Quizá pensó que, incluso sin confesión, disponía de elementos suficientes para cerrar el caso y que seguramente el acusado apelaría contra la sentencia de tortura ante el Parlamento de Toulouse. Sea como fuera, el juez declaró al acusado culpable de usurpación del nombre y de la personalidad de Martin Guerre y de abusar de Bertrand de Rolls. La parte civil había solicitado que pidiera perdón públicamente y que pagara una suma de 2.000 libras, además de los costes del proceso. El procurador del rey solicitó la pena de muerte, lo cual anulaba la demanda de Bertrand. No había por qué sorprenderse. En 1557, la Senescalía de Lyon había condenado a 2 hombres a la horca por haber establecido contratos falsos en nombre de otro hombre durante solo algunos meses. El juez de Rieux condenó al prisionero a ser decapitado y descuartizado, un cumplido sorprendente si tenemos en cuenta que la decapitación se reservaba a la nobleza. El condenado apeló inmediatamente al Parlamento de Toulouse, proclamando su inocencia. Poco después fue escoltado hasta esta ciudad con los gastos a su cargo. El montón de papeles que se había acumulado para el caso iba con él, con los gastos a cargo de Bertrand. El 30 de abril de 1560, la Sala de lo Criminal del Parlamento tenía ante sí el caso de Martin Guerre, prisionero de la Conciergerie,
que había apelado el veredicto decidido por el juez de Rieux. Y bueno, con esto se termina el capítulo 7, que se llamó El juicio de Rieux. Y aquí ya empieza a ponerse más interesante esta historia, empiezan a haber más tensiones, porque existe este misterio sobre cuál va a ser la sentencia final, porque a pesar de que el juez de Rieux condenó a Arnaud Dutil por haber usurpado la identidad de Martin Guerre y lo condenó tanto a la decapitación como a la descuartización, el acusado pues apela al otro parlamento, al parlamento de Toulouse, y dice: soy inocente, pues hay que continuar como con este juicio, ¿no? Con este proceso. Hay muchas cosas que considero que son muy interesantes ver desde el punto de vista histórico, especialmente en este proceso criminal. Cuando llaman a los testigos, a miembros de esta sociedad aldeana, a testificar ya sea en contra o en favor del acusado. Porque, como bien menciona la lectura, no existía algún tipo de credencial, como lo tenemos ahora en el caso de México, una credencial de lector. No existían huellas digitales, no había fotografías, no había retratos. Todo se basaba en una memoria visual de las personas, ¿no? ¿Qué tanto se acordaban de lo que vivieron con Martin Guerre? El zapatero otra vez con lo de que calzaba un número diferente, el Martin Guerre verdadero, otros que decían que se acordaban más de Panset, uno que alegaba ser el tío de Arnaud Dutil. Entonces, pues todo está centrado en esta memoria. No hay nada que avale la identidad de las personas, y ahí está lo interesante. ¿Cómo sabían quiénes eran si no tenían algún tipo de registro de identidad? Y este tema de la identidad del siglo XVI es lo interesante de esta historia, porque no había nada que dijeran que tú eras tú. Entonces, esto complicaba muchísimo más este juicio. Y en estas pruebas que estaban solicitando para saber si era o no era un impostor, entra el aspecto que ya había mencionado de quiénes podían y quiénes no podían tener acceso a la escritura y a la lectura, porque tampoco había la posibilidad de conocer al verdadero Martín a través de una firma, porque como bien mencionan en la lectura, solo los mercaderes, los sacerdotes y quizá algún otro miembro pues, letrado, por así decirlo, tenía como esta capacidad de firmar. Ni el verdadero Martin Guerre ni el impostor Arnaud Dutil sabían firmar, no sabían escribir. Entonces, pues también era, pues, más bien también es otro aspecto que llama mucho la atención de esta limitación que la sociedad aldeana tenía a la cultura letrada, por así decirlo. Y bueno, también la postura de Bertrand de Rolles es otro aspecto muy importante de este capítulo, porque a pesar de que ella en el interior desea y anhela que Arnaud Dutil sea declarado inocente para que vuelva a su lado, pues está como esta incomodidad, porque pues ella fue quien, obligada por su tío, pues lo denunció a fin de cuentas, ¿no? Y las hermanas y quizá otras personas se preguntan pues por qué denunció al marido, ¿no? Y ella es muy cuidadosa en que los testimonios de ella y de su esposo concuerden, ¿no? Bueno, de ella y del impostor concuerden, pues para que él salga inocente. Y finalmente, el otro aspecto que creo que es muy importante analizar históricamente en este capítulo es el referente a los encargados de impartir justicia, ¿no? Estos jueces, el procurador del rey y, bueno, quienes a fin de cuentas eran los que llevaban a cabo la impartición de justicia y todo este tipo de sentencias, ¿no? Y también la relevancia de los tribunales de estas ciudades de Toulouse, de Rieux. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que más podría yo señalar como de este capítulo en concreto. Y bueno, pues esperamos que estén disfrutando mucho este libro del regreso de Martin Guerre, de la historiadora Natalie Simone Davis. Nosotras somos las hijas de Clio y nos encontramos en todas las redes sociales, aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo.